La alborada me saluda por primera vez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Vivir Más Ligero. Me da muchísimo gusto que me puedan acompañar. Yo extrañando hacer el programa hace 15 días que estuve aquí con ustedes y la verdad que muy contenta de poder pues estar nuevamente el jueves. El programa de la semana pasada estuvo buenísimo con Jessy Arias y la energía sexual en pareja. La verdad es que no me lo perdí, debo de confesarlo. Ahí estaba yo pegada en el programa escuchando. Y bueno, pues voy a aprovechar para mandar saludos a todos desde donde nos estén viendo, escuchando, acompañando. Los invito a comentar y especialmente también saludos hasta Colombia y Panamá, que nos vemos a través de CCU Televisión y todos sus canales afiliados. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante, que a veces vamos dejando de lado porque desconocemos hasta qué punto nos pueda ayudar, nos pueda servir, nos pueda funcionar en nuestras vidas. Pero antes de empezar con el tema y con nuestra invitada el día de hoy, me voy a permitir contar una historia. A mí me gusta contar historias. Y hoy les quiero platicar esta historia de un monje que él ya llevaba muchos años en el monasterio y no se encontraba. Él decía que algo le faltaba. Y entonces un buen día acude con su maestro y le dice, creo que me voy a retirar a la montaña yo solo. Sigo sintiendo en mi corazón, en mi alma, en mi pensamiento, inquietudes, no encuentro la paz, no encuentro estar tranquilo mayormente y yo creo que eso me va a ayudar. El maestro le dice que estaba muy bien, que él era libre de tomar su mejor decisión y él se va. Él se va a una montaña completamente solo, se instala y comienza a vivir ahí por un periodo de 6 meses. Al término de esos 6 meses baja a la población más cercana. Él estaba muy contento por todos los logros que había alcanzado en esos 6 meses. Se sentía tranquilo, se sentía en paz, sentía que todo lo que pasaba por su vida fluía de una manera maravillosa. Y entonces, con esa sensación, esa energía, ese estado de paz, de tranquilidad, tanto mental, espiritual, baja al pueblo y pregunta dónde está una oficina de correos, porque él quería pues platicarle a su maestro en una carta que él había encontrado esa paz, esa tranquilidad que tanto buscaba. Y escribe una carta y se la manda a su maestro. Al cabo de un mes, baja nuevamente al pueblo, pues para ver si había tenido respuesta y su sorpresa fue que sí, que su maestro le había escrito. En la carta que él recibe la abre emocionado, feliz, contento por saber que le contestaba a su maestro ante todo lo que él había platicado, cómo se sentía de pleno. Y su sorpresa fue muy grande, su expresión fue cambiando de paz, de tranquilidad, a un estado completamente alterado, enojado. Él estaba realmente iracundo porque no entendía por qué su maestro en la carta
lo insultaba de una manera impresionante. Entonces le decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Yo le escribo, me tomo días en bajar de la montaña para llegar a la población, me tomo el tiempo para buscar una oficina de correos, me tomo el tiempo de escribir la carta para compartirle cómo estoy, y él solamente me contesta con insultos. Y con ese pensamiento regresa a la montaña, a la cima de la montaña, y empieza a preparar su maleta y decide visitar a su maestro para exigirle una explicación. ¿Cómo era posible que él lo insultara de esa manera cuando él estaba compartiendo las buenas nuevas? Y se fue, bajó de la montaña y va en busca de su maestro. Cuando lo tiene frente a él, le pregunta muy molesto, le dice, ¿por qué me hace esto, maestro? Yo le estoy compartiendo las buenas noticias y usted solamente me insulta. Yo le estoy diciendo que encontré la paz, la tranquilidad que yo quería y usted solamente me agrede. El maestro serenamente lo mira por unos segundos y le contesta, no has encontrado lo que buscas, ni en esa montaña tú solo. Si lo hubieses encontrado, no estarías aquí hoy conmigo reclamándome el interior de una carta. Bueno, y con esto vamos a dar inicio a paso a nuestra entrevista y a la conversación del día de hoy. Pues quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es psicóloga, es tanatóloga, es especialista en terapia Gestalt y es Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo María. estás? Mucho gusto. A mí me gustaría que te aquí. presentaras un poquito. Sí, pues básicamente me dedico pues ahora sí que a la consulta privada. Trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, con pareja. Hago también terapia familiar y actualmente me estoy enfocando en adultos mayores. También aparte de eso, pues algo de terapias alternativas, algo de biomagnetismo, por ejemplo, trabajo un poquito de acupuntura para manejo emocional solamente, porque es una especialidad médica, entonces solamente hago un manejo emocional. Trabajo algo de herbolaria, las flores de Bach, por ejemplo, la terapia de péndulo, auriculoterapia, reflexología y algo también de flores de Bach, dije, sí, flores de Bach. Algo de masajes, un poquito de masajes también tengo. Y pues en mis ratos libres canto en los camiones. Eso es muy bueno, Adriana, ¿no? Soy conductora ¿sí? de algunas, conductora y presentadora en algunos programas, en algunos festivales que se llegan a hacer para adultos mayores. Pues muy bien. Bueno, y también tengo el gusto que me acompañe el día de hoy Miriam Vadillo. Ella también es conductora, tiene pues un programa de radio, de televisión los sábados. Platícanos, Miriam. Bienvenida aquí a Vivir Más Ligero, bienvenida a las dos. Okay. Hola, muy buenas noches. Pues muy contenta de poder estar aquí con dos grandes mujeres. Gracias. Digo, yo soy conductora también de un programa de radio que se transmite también en línea, Facebook, el cual se llama La Cabina del Ser. Precisamente tocamos temas pues de introspección, de autoconocimiento y pues también de terapias alternativas y de temas que comúnmente, o sea, la gente no se interesa, pero como lo mencionabas, ¿no, Marbella? O sea, son temas que son importantes porque nunca sabemos en qué momento los vamos a utilizar, en qué momento se nos presente alguna situación complicada, que seguramente hay muchísimos temas complicados en todas las familias, y qué mejor que conocer un poquito, ¿no? Sí. Todos estos temas. Y pues sí, este programa lo conduzco los días sábados a las 10 de la mañana por ¿Qué Onda Web? Muy bien. Pues muy bien. Y pues vamos a empezar, Adriana, ¿no? Miriam, ¿cómo ves este tema de tanatología? ¿Por qué es importante estar acompañado en los procesos de duelos? Sí, este tema para mí fue como, quisiera platicar una pequeña anécdota de cómo fue que ocurrió mi llamado para esta área. Pues yo quería ser cantante
y no se me hizo, entonces me frustré y me fui a psicología. En los sismos, por ejemplo, del 85, me encontré que fuimos a apoyar con mi hermano y yo, él es sociólogo, y estuvimos ayudando a mucha gente, pero hubo un momento que para mí fue crucial porque había muchas personas esperando obtener, aunque sea algo, alguna parte de su ser querido, algún objeto, alguna parte de su cuerpo, y era desolador, muy desolador. Entonces, yo apenas empezaba la carrera de psicología y pues no sabía cómo trabajar todo ese dolor, toda esa situación tan fuerte. Ni qué decir. Ni qué decir. Eran muchos cadáveres que salían y pedazos de cuerpo que era impactante. Yo estaba en shock. Y entonces empezamos a juntar a toda la gente que estaba con esa desesperación y yo dije, necesito elementos para trabajar con ellos. ¿Qué puedo hacer? En el momento, a mí me gusta el canto y utilicé ese recurso empecé a hacer como una especie de cánticos y la gente empezó a cantar conmigo y empecé a través de la palabra pues a platicar con ellos y a darles un poco de tranquilidad. Pero eso sí fue como algo providencial, como, no sé, algo muy especial que se dio y que se creó un ambiente muy bonito. Entonces dije, no, aparte de mi psicología, que me encanta, tengo que estudiar la tanatología como una base. Y pues desde ahí me encantó y sigo trabajándola desde ese entonces. Desde 1985. Así es. Entonces quisiera hacer referencia a que hay sucesos que ocurren, digamos, por cuestiones de la naturaleza y otros que son generados por el mismo hombre, que van complicando a nivel mundial, así como las guerras y otras cuestiones, que nos rebasan. Estos fenómenos que estamos viviendo actualmente de violencia en muchos países, la forma en que las personas van viviendo muchas pérdidas, así como de repente nos llega una pandemia, un COVID o diferentes situaciones, pues nos hacen que toquemos las fibras más extremas de dolor de todas las personas. Sí, yo les digo que hay dos tipos de duelos que se viven, ¿no? Los que ocurren de manera fortuita y los que son por decisiones propias, ¿no? Y en tu experiencia en este camino del acompañamiento, porque yo así le digo sí. a la tanatología, ¿no? El camino del acompañamiento. ¿Qué tan importante es caminarlo, no acompañado? Sí, yo creo que es parte de la salud y bienestar a nivel integral de cada persona. Yo, por ejemplo, en el trayecto, no les comenté, pero también fui coaching de vida de personas y niños niños principalmente con discapacidad y sus familias. Trabajé el área de tanatología con estos pequeñitos que iban a fallecer. Y es fundamental, porque si no, como comentaba, por estos fenómenos tan fuertes que estamos viviendo, se vuelven, si no decimos que el duelo, la palabra duelo viene de dolus, que significa dolor, y es en forma natural, y tenemos que procesarlo así, pero cuando hay estas situaciones tan difíciles, tan violentas, se vuelven hacia duelos complicados y hablaríamos inclusive de un duelo patológico. Entonces esto genera un malestar tremendo en las personas y muchas de ellas pueden llegar hacia el suicidio, que es algo que comentábamos con Miriam, ¿no? La importancia de estos casos, de prevenir también en la actualidad este fenómeno que también está incrementando. Entonces para mí es fundamental ese acompañamiento. Y que ahorita se está escuchando muchísimo en personas muy jóvenes, ¿no? Así También es. lo comentábamos y, por ejemplo, yo el día de hoy te compartía que escuché un caso de una jovencita de 25 años que perdió a su pareja, acababa de dar a luz, tenía su bebé 2 meses, fallece su pareja por infarto y ella no va a la sepultura, no acude al sepelio, se queda sola en casa y cuando llegan, ella se suicida, ya estaba muerta. O sea, ella no acude entonces al sepelio porque ya había planeado, porque Sí, ese es otro es, tema, ¿no, así es. Adriana? O sea, los suicidios se planean. Así es. Entonces ella no va al sepelio porque ya había planeado quitarse la vida. Así es. Y el bebé, Se queda desprotegido. no 2 sé, meses, pero ella se quedó llorando, con el bebé. Lo encontraron llorando. Entraron, entraron a la habitación, el bebé estaba llorando
y entonces pues decía que todavía ella estaba tibiecita, o sea, se acababa de suicidar. Entonces, ¿qué parte tan importante pues sí, de que la persona que sufre este dolor de una pérdida, pues esté acompañada? Pues a veces no le tomamos la suficiente importancia, piensas bueno, está triste o es normal, pero no sabemos el grado de magnitud del dolor que pueda sentir esa persona y qué pueda hacer. Exactamente, ese es el punto, que cada persona lo vive de forma especial, Sí. particular, de acuerdo a sus creencias, a su cultura, a sus recursos. Podríamos hablar ahorita del ciclo vital, dependiendo del ciclo vital en el que esté. No es lo mismo que fallezca un pequeñito o que una persona de 90 años, Claro. o la persona Sí. que a lo mejor una mamá que está encargada de ser la principal cuidadora de 5 hijos. Entonces es muy diferente cómo se vive y las circunstancias que llevan a esta situación. Y fíjate, Adriana, ahorita me viene a la mente, ¿no? Lo que comentaba ahorita Miri, ¿no? Que esta chica, ¿no? Que, bueno, toma la decisión de suicidarse a 2 meses de haber tenido su bebé. Pero lo que no entendemos y perdemos de vista es que el ser mamá también se vive una etapa de duelo. Así es. Y no lo vemos, o sea, lo vemos como algo como muy natural, ¿no? Como que debe ser algo normal. Cuando pierdes, ¿no?, tus espacios, pierdes tu individualidad, Claro. pierdes pues también esa parte de Cambia tu en casa, cuerpo. cambia tu Sí, cuerpo, claro. ¿no? Y ahí Cambia va, tu ¿no? cuerpo. O sea, esta parte de las hormonas. Las Una hormonas. transformación. Entonces ahí puede ser que se haya conjugado, tal vez. El, ¿no? el, ¿cómo se me fue ahorita ¿Depresión el nombre? posparto? La depresión posparto. Así es. Dime cuándo la tratamos. Sí, no. Y es muy Eh, común. O sea, son las hormonas. ¿Qué podemos hacer ante la biología del cuerpo, no? Exacto. Nada. Y no lo tratamos. Entonces, ella está en estos cambios hormonales, en esta depresión posparto, viene la noticia, pues no está como en su mejor momento de poder asimilar como tanto, o sea, pérdida de su espacio, pérdida de su individualidad, desveladas, la depresión posparto, y Claro. encima todo El eso duelo se del le esposo. acabó el mundo. Sí. Y a veces, o sea, la gente juzga y dice, bueno, pero no pensó, o sea, es muy egoísta y no pensó en esa bebé que dejaba Así es. totalmente desprotegida. Pero pues no sabemos, no podríamos juzgar, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro de una persona que está viviendo todo esto? Lo que pasa es que ocurre un fenómeno en el que ella se centra justamente en ese duelo. Si nosotros o cada persona no tiene herramientas para los manejos de duelo, es más difícil. Cuando llega uno, no se sabe cómo vivirlo y se da como el efecto del túnel, en donde solamente se centra en un punto que no puede alcanzar a percibir todo lo demás que hay. Entonces, cuando esto ocurre, pues la única salida es: no quiero sentir este dolor y lo evito. Claro. Hay personas que han sufrido mucho en su vida y tienen una capacidad de resiliencia maravillosa. La resiliencia entendida como esa capacidad de sobreponerse ante cualquier situación, ante cualquier pérdida. Y esto lo vamos forjando desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, desde temprana edad. Se dice que los primeros 3 años de vida son fundamentales para generar esa autoestima, esas bases emocionales. De ahí, por supuesto, todavía en adelante, pero esa es la base principal, en donde sus padres ponen como todo ese amor, todo ese cariño, esa relación, esa seguridad, esa confianza, para que este pequeñito pueda relacionarse y tenga elementos. Decíamos, con los niños es importante educarlos hasta con la mascotita que se pierde, que fallece, ¿no? Había un señor que su niñita lloraba por una tortuga que se murió y que le dijo el papá: no pasa nada. La llevó a la taza del baño, le bajó al agua y la niña se quedó así: ¡ah, mi tortuguita!, ¿no? Y entonces, si pudiéramos enseñar desde ahí a cómo manejar el duelo, a cómo honrar, por ejemplo, a su tortuguita y darle un espacio y un lugar, podemos hacerlo a manera de juego, a manera educativa, a manera, ¿qué será? Como de ir generando esa Ir conciencia. aceptando. Entonces, eso forma parte del camino de Así la es. tanatología, del Así es. acompañamiento de la tanatología. Déjame ver un comentario. Adriana Ortega, felicidades hermosas, es un regalo de la vida ver personas tan bellas que aún
se ocupan para ayudar a la gente. Dios las bendiga siempre. Muchas gracias, Adri, por tus comentarios y por estarnos acompañando. Entonces, ¿qué hacer cuando... Y ya sabemos, por supuesto que ya sabemos porque lo hemos platicado, por lo menos aquí en el programa, en muchísimas ocasiones y seguramente las personas que nos están viendo saben que se vive un duelo, ¿no? Se tiene una pérdida, se vive un duelo. Así es. Pero la diferencia es la forma en que se vive el duelo, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo nos aligera este camino de la resiliencia o de vivir y pasar bien este duelo una tanatóloga? La base fundamental es la comprensión de lo que estamos viviendo, porque nos encontramos como perdidos en este espacio, como solos, abandonados. Decía hace un ratito el efecto del túnel, donde no vemos las alternativas, y entonces cuando se presenta la tanatología nos da la alternativa de ver qué es lo que pasa. Yo el proceso de duelo, que hablamos de 5 etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ya se ha platicado en ocasiones anteriores de este tema, es importante como dividirlas en 2, por ejemplo. Yo las primeras 3 etapas que digamos, ella lo maneja como la primera, la negación. Nosotros los psicólogos metemos un poquito la primera parte, la de shock emocional, porque aunque es muy breve, es muy fuerte, es muy intensa. Hay personas que se llegan a desmayar o se colapsan, salen corriendo, se pierden la vista, o sea, ocurren situaciones muy fuertes a nivel físico y emocional que comprometen. Entonces, para nosotros esa primera etapa de shock, que es importante, hay que trabajarla, incluyendo la negación. ¿Y cómo se puede trabajar esta primera etapa de shock? Porque ya lo viviste, Adriana, y tú como tanatóloga no estuviste con la persona, en este caso pues tu paciente, ¿no?, que te llega, no estuviste con ella cuando vive esta impresión de la noticia, del accidente, de la pérdida, ¿no? Sí. Esas, como tú dices, a lo mejor Primeros segundos momentos. o momentos, minutos del shock. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Regularmente esa etapa de shock es tan rápida que pasa a la negación y puede quedarse ahí mucho tiempo en esa negación o puede seguir avanzando en las etapas de duelo, pero nosotros, como en el caso mío, yo como lo trabajo es centro a mi paciente en el suceso crítico y lo empiezo a que ella lo recupere, lo reviva en un medio cuidado, en un espacio de tranquilidad, de confianza, de seguridad, donde ella a su ritmo pueda ir expresando cómo ocurrieron los hechos. Entonces vamos haciendo ese acompañamiento para que la persona emocionalmente vaya sacando todo lo que trae de esa situación que a lo mejor no vivió. Que ahí es importante hablar que no todas las personas pueden avanzar en ese proceso de duelo hacia una aceptación, sino que se quedan atoradas en una etapa y esa situación hace que pues, no pueden avanzar. Por ejemplo, tengo el caso de una señora que ella falleció su hijo adolescente y entonces ella se quedó en una etapa de negación, no pasó, mi hijo está aquí y le voy a hacer su desayuno y lo voy a llevar a la secundaria y ella sigue haciendo la comida para su hijo y se iba a la secundaria a llevar a su hijo, regresaba, le ponía su plato, su comida. ¿Y cuántas películas hemos visto al respecto, no? Así es. Que llegan a visitar a la persona y está ella con el plato puesto, ¿no, Miriam? Ahí con el plato puesto y demás. Y que pareciera ser como muy ficticio, pero no, o sea, nos está dando un ejemplo de cómo sucede. Por ejemplo, yo viví el duelo de mi abue, falleció ella hace 4 años. Y yo apenas hace 2 años pude poner la ofrenda. Y entonces cuando puse la ofrenda, o sea, yo me di cuenta que yo estaba enojada, estaba negando que ella se había ido. Y cuando ya puse la ofrenda, entonces terminé, la arreglé súper bonita. Y investigué todo el qué significaba cada cosa porque nunca había puesto yo una ofrenda. Y entonces cuando ya me voy a mi cuarto, entonces empecé a llorar y entonces me di cuenta que ahí fue donde sentí que yo la estaba velando. Así es. Porque yo no lloré en el momento de que ella estaba en su velación, estaba tendida, no pude llorar, me contuve muchísimo tiempo. Y después era llorar, ese día de la ofrenda, lloré toda la noche. Fue liberador. Ajá. Ese es el pequeño espacio de shock que dices, ¿no? Que ella está comentando ahorita, se niega esa situación
y no Yo se no la vive el velé. duelo en ese momento. Entonces se posterga, es un duelo postergado, o le llaman en otros autores la ausencia de duelo, que normalmente todos lo tenemos, pero es un Sí. duelo que se queda como congelado, pasmado ahí. Entonces esto no hace que la persona pueda expresar y sacar todo ese dolor y lo procese saludablemente, que eso es la parte ideal. Entonces hacemos ese acompañamiento para que justamente, qué bueno en el caso Miriam, que pudiste que liberarlo con algo tan bonito y tan simbólico. Pero hay personas que no lo encuentran y que se quedan por mucho tiempo en esa negación y que de verdad sí merma mucho su calidad de vida. Entonces sí, para mí es súper importante decirle a todas las personas que tengan la confianza de acercarse con un profesional, dependiendo del área que se necesite. Pero sobre todo en estas cuestiones que son más de tipo emocional, o de tanatología de duelos y de pérdidas, porque normalmente como que dicen, pues déjalos, solo sale adelante, ¿no? O la frase que no nos gusta a el nadie, tiempo. que dice échale ganas y punto, y dices, Sí. ¿cómo? O sea, ¿qué es eso, no? Sí. Entonces sí tenemos que tener ese tacto y todos generar una cuestión educativa. Yo estaba hace un poquito de tiempo proponiendo también alguna propuesta, perdón por la redundancia, sobre meter una materia que nos hablara de cómo vivir los duelos desde los pequeñitos en la escuela, para poder trabajar con todas estas cuestiones, porque es súper importante darle elementos a los niños, ¿no? Sí, la verdad es que y tú bien lo dijiste, hay que crear cerebros resilientes. Y los Así es. cerebros resilientes se Así crean es. al interior de la familia y en las etapas tempranas. O sea, desde niños hay que crear estos cerebros. Ya en la etapa adulta les digo, no saben crear, no son resilientes, pues creen su cerebro resiliente y llévenlo abajo, ¿no? Si ya sus hijos están grandes, pues ahora empiecen con los nietos y se los van a agradecer porque nunca es Claro, tarde claro. para empezar a crear cerebros resilientes al interior de la familia, ¿no? Porque entonces se le hace mucho más complicado salir de estos procesos y a veces ni con un tanatólogo Así lo es. pueden hacer, ¿no? No, por ejemplo, yo había escuchado otros casos de que también el cerebro se bloquea, ¿no? El cerebro, como son dolores tan fuertes, el cerebro te protege. Entonces no quieres aceptar Claro. esa realidad, ¿no? Para no, porque puede pasar esto, ¿no? Como decías, ¿no? Vivir un duelo de una manera sana y entonces pueden ocurrir sucesos como el suicidio o Así como es. no sé qué tantas cosas más puedan Sí. suceder, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, algunas alertas que pudiéramos decir, está pasando, por ejemplo, un familiar? A lo mejor yo igual y puedo detectar, pero ¿qué pasaría con algún familiar que está Claro. viviendo un duelo no resuelto? ¿Qué Sí. pasaría ahí? ¿Qué nos puede dar indicios de cómo detectarlo? Eso es muy importante. Dentro de las etapas de duelo, vamos a ver que hay diferentes etapas. Básicamente, la que ya mencionamos un poquito, la del shock que nosotros ponemos, la de negación, la de la renegociación, que es con un ser superior. Cuando esto no ocurre, vamos a la etapa de enojo. En la etapa de enojo, esa es una base muy importante, la negación y el enojo. Del enojo, cuando una persona no puede superarlo, también va a estar muy enojada con la vida, muy resentida con la vida, va a echar la culpa a todo mundo y así a sí misma. Entonces no puede con ella y a todo mundo va a estar culpando. Entonces la forma de relacionarse es agresiva, es violenta, se expresa de muchas maneras, ¿no? Me decía un señor que él tenía un bebé especial y entonces que él iba desquitándose con la vida de por qué tenía un niño especial. Y entonces dice, yo veo un perrito en la calle y voy y lo pateo y me quiero desquitar con él, ¿no? Y o veo a alguien y lo choco y no me importa y quiero que sufran. Entonces, sí hay señales que son importantes, así como esta negación, que es un proceso natural. Cuando ya se van a los extremos, es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo digo el caso de las abuelitas, ¿no? En mi abuelita fue algo también muy chistoso porque ella fallece y siempre nos decía, me tienen que avisar cuando lleguen de la escuela, porque estoy con la preocupación. Pero es que con el Jesús en la boca, así decía mi abuela. Así decía. Entonces, ya vine, abuelita, tenía que gritar. Después de muchos años escucho el bueno. Entonces también es así como ese tipo de cuestiones que dices, bueno, son sucesos que ocurren
y que están ahí, pero cuando yo digo, no, sí, mi abuelita sí vive aquí y está aquí y la veo y estoy platicando y le llevo el té y etcétera, pues entonces ya hay un punto que no es tan adecuado. Es decir, Ok. los extremos nos dan la pauta cuando se exagera una etapa, cuando se va más allá, es cuando hay que trabajar en esos puntos. En esos Sobre puntos. todo en la depresión. Cuando llevamos esta frustración tan grande, que es un proceso donde no hay para dónde, es decir, aquí yo pues, les decía, esas etapas primeras, las veo como en un no me doy cuenta. No hay una conciencia. Entonces estamos así como con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? No sé. Inclusive te dice, ¿qué tienes? No sé qué me pasa, ¿no? Estoy enojada y no sé Estoy ni por qué. enojada y qué, o no entiendo qué es eso. Entonces, cuando estamos en esa etapa, viene esa frustración tan grande y nos lleva a la depresión. Aquí la depresión también es fundamental porque hay desde la depresión leve, moderada, severa o mixta, según hay muchos tipos de depresión. Entonces, tenemos que cuidar mucho porque hay una depresión que es severa, si no se trabaja y si hay culpa o por la forma en cómo ocurre, sí nos puede llevar a esto que comentabas, mira, al suicidio. Pregunta clave. Sí. ¿Por qué acudir con un tanatólogo y no con un psicólogo? Vaya, tú tienes Ajá. la profesión que es la psicología y decides irte por el camino de la tanatología, pero no todos los psicólogos son tanatólogos y no todos los tanatólogos son psicólogos, e incluso hay personas, y de ahí la Sí, pregunta, eso es ¿no? cierto. Claro. Que dicen, yo con un psicólogo no voy, pero Claro. con un tanatólogo sí. Sí. Entonces, Yo creo que cada área tiene sus áreas, valga la redundancia, su plus. Por ejemplo, si alguien dice vamos con un psicólogo, es por ciertos problemas que los niños están presentando. O Hay varios adultos, tipos, o adultos. o- Pensemos en diferentes problemáticas que puedan tener. Entonces se puede trabajar con un psicólogo. Pero habrá duelos y pérdidas que son específicas y ahí surge el tanatólogo como un especialista en el manejo de duelo. Entonces es cuando recurrimos a ese tipo de Entonces, especialistas. tú como psicóloga, tanatóloga, por supuesto, entonces de estos tipos para manejos de este camino acompañada del duelo o acompañado del duelo, recomiendas mayormente un tanatólogo. Yo no lo diría como un tanatólogo. Si se necesita, vamos con el tanatólogo. Si hay un problema más complicado que amerite las dos áreas, pues con el psicotanatólogo. Para mí ha sido un plus porque puedo manejarlo, integrarlo muy bien y me lleva a elaborar pues los procesos con mayor facilidad porque hay otras bases psicológicas que me permiten saber cómo trabajar con los pacientes. Entonces, para mí sí sería como un plus, pero no necesariamente. Si solamente son duelos y pérdidas, la persona puede recurrir a un tanatólogo. Si hubiera otro tipo de problemáticas, pues se recurre a un psicólogo. Eso es bueno saberlo porque Sí. sí, de repente dicen, ¿por qué tengo que ir con un psicólogo? Ajá, ¿No? sí. Yo no voy, porque aparte no estoy mal, pero pierden de vista esta parte importante que tú Claro. dijiste. Viven enojados. Oh, Y el vivir ajá. enojado es una señal importante de una depresión. Así y es. y no lo vemos en su magnitud. Así es. Y pues otra vez voy a recalcar, por ejemplo, el duelo que vivimos en casa con mi abue. Mi mamá exactamente presentó eso, una depresión en el cual se engaña, porque sí lo quiero yo Sí. recalcar, porque se le empezaron a detonar muchas enfermedades que tenía como ahí Una escondidas. somatización. Ajá. Sí. Y entonces de repente ella perdió casi 28 kilos. Wow. Entonces ella ya no comía nada. Entonces cuando yo empecé a investigar, se decía, escuché que decían que en la biodescodificación, la emoción del asco. Mi mamá tenía asco, no podía comer nada, no devolvía nada, pero todo le daba asco. Claro, Entonces, no lo comía. No procesaba la Así idea es. de mi abue. Así es. Entonces, Así total es. que se suscitaron muchísimas enfermedades donde yo ya casi me volvía loca porque no sabía qué tenía mi mamá. Claro. Hasta le llevé a una psicóloga y definitivamente tampoco la pudo ayudar. Entonces llegó el momento en el que ya se controlaron como todas las enfermedades y de repente pues dije, voy a hacer algo como que fuera, toda la atención estaba hacia ella e hice algo que a ella le gustaba mucho y entonces así que siento yo que la reviví, ¿no? Pero entonces sí, yo
pasado ese ¿Qué tiempo me hiciste, di Miriam? ¿Qué cuenta. hiciste? Bueno, Cuéntanos. pues a ella le encanta la remodelación, le encanta arreglar su casa y entonces ella pues tiene un negocio y Ujú. entonces quité el foco que todos tenían hacia ella y entonces empecé una remodelación, empecé a mover a todos mis hermanos, hice esta remodelación y entonces ella dijo, ¿por qué ya nadie tiene, o sea, tiene la atención hacia mí? Hasta caminó, porque ella no caminaba, no Ujú, salía nada, ujú. no se movía de la sala. Y entonces sale y entonces empieza a ver qué es lo que están haciendo todos y Claro, entonces ya vio que estaba yo remodelando su negocio y entonces, o sea, volvió a la vida. sí, Y despertó. entonces y yo dije, Claro, tantos doctores, tantas, pero de verdad sí, yo ya no sabía qué hacer. Y me di sí. cuenta ahí que era depresión lo que ella Eso, tenía, perdió su sentido de vida. eso es súper importante lo que acabas de decir, Miriam, porque justamente pierdes el sentido de vida Ujú. y te quedas Y te atorado quedas ahí. atorado. Ujú. Y pueden pasar años, ¿eh? Te hablo de Sí, 20 años sí. así, no de poco tiempo, sino de 20 años. Cuando en una terapia, en 5 o 6 sesiones ya estás adelante. Ujú. A mí en la tanatología lo que me gusta es que ponen algunos ejercicios donde puedes empezar a regresar, como tú mencionas, Así a es, esos momentos que viviste tan difíciles y sí. entonces ahora sí bajo un cuidado poderlos llevar y entonces desahogarnos y Ujú. sacar adelante ese duelo. Entonces yo también pues sí tuve la ayuda, no Qué bueno. exactamente de tanatología, pero de un coach y pude ir escribiendo porque sí tenía todo atorado lo de mi abue, que no Sí. pude despedirme porque me bloqueé totalmente. Y así fue como he podido poco a poco ir sacando Dice todo Víctor eso. Frank en el Busca del Sentido, Ujú. hay que encontrarlo, darle un Sí, sentido a esa pérdida, algo, hacer de esa pérdida algo significativo que te motive y que te haga resurgir. Y es volver hacia ti mismo. Cuando sí. tú vuelves hacia ti mismo, sientes mucha paz, mucha tranquilidad. Y de verdad yo se los puedo decir, a veces en las horas más negras y oscuras, yo en mi trabajo llegaba y todas las mañanas a las 6:30 de la mañana me encomiendo porque digo, Dios mío, guíame porque esto está, a veces Fuerte. 22 casos al día de duelo, 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 duelo. Entonces sí era bastante complicado. Y yo decía, por favor, cuida que pueda lograrlo, cuida que guíame mis palabras para no cometer ningún error, porque es muy fuerte, de verdad es muy, muy fuerte. Y Sí. son pérdidas tan difíciles, tan dolorosas y más por enfermedades o por situaciones que se llegan a presentar, que de veras hacen es que este duelo se vuelva tan difícil, tan doloroso, que sí es importante ese acompañamiento. El acompañamiento es como esa paz de la que Primordial, ¿no? hablabas Sí. con tu cuento, Marbella, al principio, encontrar esa paz y que eso es lo que a mí me gusta de la parte de la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, hay una etapa previa que es el factor de realidad, que nosotros le llamamos también, que se vive como la noche oscura en psicología, que es cuando tocas fondo. Cuando ya lloraste, ya dijiste, ya despotricaste, renegaste, La todo, verdad que sí. y ya no puedes más, dejaste de comer, no te has bañado, no te has cambiado y estás llorando y te duermes y en esa noche oscura, en ese sueño profundo, viene ese proceso en donde empiezas a recapitular toda tu vida. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Y vuelves hacia ti, hacia tu esencia. Cuando llegas a esa esencia es cuando puedes resurgir. Y también le llamamos nosotros como te cayeron los 20 o se te prendió el foco, ¿no? Que Ujú. dices, ya me di cuenta, Ujú. ya entendí, sí Claro. pasó y así es, y yo también voy para allá. Entonces viene la etapa de aceptación. La aceptación yo la veo como ese amor incondicional en el que el amor, como la palabra lo dice, si ponemos la palabra amor Ujú. y la escribimos así, yo hago esta separación de la A, que significa el prefijo a sin, y mor de mortis, Ujú. sin muerte. Sin muerte. El amor Ujú. trasciende a la muerte. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que el amor no se pierde. El amor está ahí, presente. Ujú. Seguimos amando a nuestros seres queridos y ese amor está ahí. Está con nosotros, está latente. Entonces, pues no sé, para mí eso es importante. Básicamente, las pérdidas, las adversidades, es transformar lo significativo en algo positivo para tu vida. Y aquí me surge una pregunta con base en lo que estabas comentando, Adriana, y en toda tu experiencia como psicotanatóloga, ¿no? ¿Qué es más difícil aceptar? ¿Una pérdida
por una enfermedad prolongada Ujú. de la persona o una pérdida que se da repentinamente y te avisan, mira, acaba de tener un accidente y no está. O sea, en tu experiencia. Sí, yo creo que no me atrevería a decir cuál es más difícil. Yo creo que las dos son complicadas y difíciles y se tienen que trabajar porque si tuviéramos que decir alguna, pues creo que la repentina, porque no te da tiempo de despedirte. Pero regreso a la anterior, si es un proceso de enfermedad complicado o de discapacidad, en el que, por ejemplo, nosotros teníamos un bebecito que desde que nació llevaba como unas 17 operaciones, 3 añitos ya en un hospital, y ya estaba este bebecito, pero en una condición tan tremenda, en donde la mamá no lo dejaba ir. Y entonces le decíamos, voy a meter una anécdota de ella que es para mí también muy significativa, porque dice, no lo dejo ir porque nunca escuché la palabra mamá. Y entonces ella dice, tuve un hijo y ya se va. Entonces nunca, y lloraba. Entonces yo me acerqué con ella y la acompañé en ese momento y le dije, este bebecito ya necesita irse. Está sufriendo demasiado, pero sí, el niño como que se agarraba de su mami, como que no quería soltarla. Y entonces cuando trabajamos esta parte del soltar, el dejar ir, la mamá empezó a decirle, mi amor, si es tu tiempo de partir, hazlo. Y aunque nunca me dijiste mamá, me voy a quedar con ese deseo, pero vete, mi amor, vuela, ve con Dios, de acuerdo a su creencia. Y entonces el niño en ese momento empezó la respiración. Él estaba como en una, ¿cómo les llaman? Como que los ponen con una ¿Una telita. incubadora? No es una incubadora, es como una telita de cristal protegido. Y empezó en su poca respiración que ya le quedaba a decir el ma. Entonces se lo dijo muchas veces y se fue. En ese momento falleció ese niñito. Entonces han sido momentos tan especiales, tan profundos, que yo no podría decir, porque aquella mamá que se le acaba de morir un hijo o su esposo o su padre en un accidente o donde muere toda la familia, es terrible también, terrible, Y terrible. fíjate, esta parte, ¿no? Y te lo pregunté porque yo en muchas ocasiones, y no sé si Miriam lo haya escuchado también, que dicen, cuando tu familiar está enfermo, te es más fácil irlo aceptando, que ya está enfermo, que ya va a fallecer, o sea, como que tienes esa etapa, entre comillas, preparación? de preparación y de ir aceptando, ¿no? A diferencia de alguien que muere de manera inesperada, Repentina, ¿no? ajá. Repentina. De ahí venía la pregunta. Sí. Pero con esto también Sí. queda claro que hay situaciones y hay casos en que, aunque tengan una enfermedad prolongada, aunque la persona esté consciente, entre comillas, es decir, esté consciente que su familiar va a fallecer, Así su es. hijo, su marido, su nieto, no sé, ¿no? No es fácil tampoco. Es Sí, no. como si se hubiera muerto de manera repentina, podríamos decirlo así. Pues sí y no. Perdón que haga esta cuestión. Es que es muy relativo, porque, por ejemplo, yo tengo mamás con las que trabajo que he ayudado a empoderarse, porque son mamás solteras y que tienen niños especiales y que además están en su proceso de que sus hijos están muriendo en vida, que es algo súper doloroso, súper difícil. Les da el tiempo de despedirse porque lo saben, a los niños también. Para mí ha sido un honor poder hacer un acompañamiento de estos pequeñitos. Cuando un niño me dice, por ejemplo, un niño de 5 años me decía, ya me voy a morir, pero te encargo a mi mamita, por favor, porque va a estar muy triste sin mí y yo quiero que esté bien. O el joven que me dice, yo ya no quiero que me engañen mis papás porque me dicen que me voy a aliviar y que todo va a estar bien. Y cuando yo quisiera mejor que habláramos del tema y que lloráramos todos juntos sobre esta pérdida. Claro. Entonces, por eso decía que es como muy relativo y son muchas las circunstancias. También está el caso de una mamita que si tiene, por ejemplo, un niño que está convulsionando 70 veces al día o más, te vuelves loco con Claro. toda esa situación. Es una ansiedad, es una desesperación tan fuerte que sí es importante irla trabajando. Por eso yo siempre como que trato de personalizar esos duelos,
porque sí hay muchas variantes en ellas. Bueno, voy a leer otros comentarios. Mira, en YouTube nos dicen: felicidades, hermosas, gracias por compartir este maravilloso tema de la tanatología. Gracias, Adri, por compartir tu experiencia, ayudar a la gente. Marve, tu programa es de excelencia, me encanta. Muchas gracias, Adri. Y también ella nos dice, Sí, dice, exacto. dice, exacto, esa sería la primera etapa, el shock. Respetemos las etapas de nuestra maestra Elizabeth Kubler. Alejandro Hernández, saludos para el programa, excelente tema. Saludos para Adriana Hernández. También Alejandro Gracias. nos dice: todos necesitamos conocer del tema ya que estamos expuestos a una situación de duelo. Saludos para toda la familia Hernández Rivero, que lo está viendo. Que mande saludos. Es lo que yo Pues creo. muchas felicidades a toda la Saludas. familia. Muchas gracias por estar ahí. Y la verdad es que sí, es un tema, o sea, de verdad que esto de la tanatología, ¿no? Que de repente llegan en el hospital, ¿no? Y te dicen, le traemos al tanatólogo, y tú te volteas y dices, perdón, o sea, Sí. ¿de qué hablamos, no? Sí, claro, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? No lo sabemos, desconocemos el trabajo que hay detrás, Sí. desconocemos la importancia de tenerlo en este proceso de acompañamiento, y aún cuando la persona no propiamente fallezca. De Claro. todas formas, vas a vivir un duelo porque vas a perder una forma y estilo de vida Así que es. estabas acostumbrado antes del accidente de tu familiar o tu propio accidente, ¿no? Así y es. vivir un duelo. Que esa es otra cuestión. Esta es otra situación, exactamente, donde también entra perfectamente el acompañamiento de un tanatólogo. Sí. Fíjense que yo creo que siento que esto es como de cultura, porque se dice, ir al psicólogo, pues no, ni que estuviera loco, ¿no? Y además ni de mi familia es como lo clásico que manejan, ¿no? Y un psiquiatra, bueno, menos. Y entonces, ¿y el tanatólogo qué es? ¿No? Suena raro. Suena muy raro. Entonces, si no tenemos esa cultura, Si no es psicólogo, no es psiquiatra. ¿qué exacto, es? ¿cómo le hacemos? Y de verdad, hay veces que hacemos un equipo tan maravilloso, que esa es mi área, que yo trabajo el trabajo de acompañamiento integral con médicos y diferentes especialistas, y se hace una maravilla. Porque de verdad hay situaciones en donde la depresión no nada más es emocional, sino ya es más física, es mayor, y se necesita, por supuesto, de un tratamiento psiquiátrico, y que en conjunto y también con un tanatólogo se hace una maravilla. Entonces, por eso yo digo que es importante que conozca todas las personas estos servicios que están para todos nosotros, todos ustedes, y que pues los aprovechemos al máximo. Entonces, Adri, Miri, es en conclusión, ¿no? Aceptar como psicólogo que lo que tú puedes hacer, lo vas a hacer hasta donde te dan tus herramientas, Así ¿no? es. En ese momento que no puedas, Se deriva. se deriva a un canaliza. tanatólogo y viceversa. Así es. Si tú empiezas a ir con un tanatólogo y como tanatólogo tú ves que necesitas herramientas que no posees y que un psicólogo le Claro. va a apoyar, o un psiquiatra, canalizarnos. Así es. No dejar y no creer que nosotros, y aferrarnos a que yo te voy a ayudar, yo te voy a Claro, sacar, sí, no, porque no, entonces no. provocamos un daño mayor en la persona. Decimos una iatrogenia. Por ética profesional tenemos que canalizar, Pues, conocer nuestros límites. Ajá, y también el profesionalismo de cada persona que esté tratando, ¿no? Así el que es. esté iniciando el proceso, porque por ejemplo yo entrevistaba a un coach que él se dedica a desarrollo empresarial, y entonces él hablaba que pues de todas maneras él estaba trabajando con personas, y que por ejemplo cuando una persona tiene pues algún tema ya específico que no ha podido superar, Claro. él como profesional tiene que canalizarlo con la Así persona es. adecuada para que pueda sobrepasar eso, ¿no? Bueno, Sí. tratar ese tema, y entonces ahora sí, a lo mejor ya regrese con él, Así es. y entonces ya poder despegar, porque muchas veces nos atoramos en cierta área de nuestra vida y ya no tomamos en cuenta ciertos temas. Por ejemplo, hablabas del tema del posparto, ¿no? Pero ¿cuántos otros temas también que son duelos y que no los tenemos conscientes? Como por ejemplo, cuando a la mujer también le quitan
la ¿Alguna matriz, matriz? Ujú. Sí, también es una claro. pérdida. Cuando Sí. alguien ama mucho las mascotas y pierde su mascotita, es una pérdida. Sí, por Y supuesto. entonces eso también nos va deteriorando nuestro estado emocional y nadie le toma esa importancia de tratarse emocionalmente, Así ¿no? es. Porque eso nos frena en muchas áreas de nuestra vida. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es básico, tratar de cuidar nuestros límites, porque a veces abrimos procesos que no podemos manejar. Ha habido situaciones en donde se abren y se quedan mal las personas, ¿no? Entonces, y así se quedan, en shock. Entonces, si abrimos hay que buscar acompañar y cerrar. o no logras que se abran, ¿no? Sí, claro. Cuando no posees las herramientas necesarias para poder ayudar a la persona en estos procesos de duelos y lo ves tan aferrado así como, y porque lo digo yo, y porque lo Herméticos, mando ajá. yo, Claro. y porque yo soy la buena No, persona, no, y yo, no. dices, Sí, es el ego espérame, profesional, ¿no? Sí, yo te necesita voy a mandar con otro Sí, profesional, claro, claro. por favor, porque ya aquí Sí. esto no se puede. Hay que Sí. aceptarlo también, Hay que incluso como aceptarlo. coach, que Así es es. otra persona completamente, Distinta. o una actividad completamente diferente a la tanatología, ¿no? Así y que es. no todos los psicólogos también son coach, no es una derivación, pero bueno, Así es. hay que aceptarlo y decir, por favor, no hagas un daño mayor. Así es. Sé completamente responsable Ujú. y canalízalo hacia El la área que se persona o el requiere. área indicada, ¿no? Sí, así Es más Marbella, difícil muy bien. reparar. Es más Después difícil de reparar. cuando llegan con ese tipo de personas. Claro, claro. Sí, porque se pierde mucho tiempo. Y como hablamos en el inicio, la parte del suicidio es fundamental. Si no se trabaja Sí. en tiempo y forma, pueden ocurrir cuestiones muy, muy críticas. Sí, Mira, porque espérame, voy a mandar saludos. Ah, perdón. Saludos, interesante tema. Catalina Amador, muchísimas gracias, Catita. Un saludo hasta Durango, que desde allá nos están Muy bien, acompañando. saludos. Y le gusta Saludos, mucho saludos. también el programa y siempre nos acompañan. Sí, Miri, perdóname. Ajá. Sí, hablaba de, por ejemplo, cuando son duelos, como mencionabas, cuando no hay etapa de... Cuando están en la etapa de la negación, también escuché yo un caso en el cual era una chica que pues así perdió a su papá, fue como normal, o sea, su entierro, pasó 1 año, 2 años, y que entonces ella estaba en otro lugar, radicando, vivía en otro lugar, y regresa a México y casualmente pasa por la calle donde ella vivió su infancia y iba a la escuela. Y entonces de repente, pum, ¿no? se le da ese recuerdo y entonces entró en una crisis donde no la pudo controlar. Lo bueno que iba con una amiga y no la pudo controlar la amiga porque entonces en ese momento revivió Exacto, el suceso. mi papá, ¿o no? Entonces ya está muerto y entonces ahí pues también el proceso de cómo acompañas a una persona, ¿no? Direccionándola, o sea, Así no es. siempre una amiga no es la persona adecuada Claro. para acompañarte, Claro. ¿no? Sino direccionarte, decirte, ¿sabes qué necesitas? Ayuda. Así es. De un especialista. Mira, sí, aquí Adri nos comenta, perdón, Sí. me dice, yo no podía aceptar durante la enfermedad de mi mami, que ya sabía que iba a morir, pero no es muy difícil aceptar que se va a ir de nuestro lado. Ujú. Estoy leyendo un libro de Déjalos ir con amor. Así Pues es es. que está muy fácil leerlo. Sí. Mira, yo lo leí Sí. rapidito, ¿a poco no? ¿Qué Sí. tiempo me lleve? Sí. Unos Sí, segundos. sí, sí. Déjalos ir con Pero amor. no. ¿Qué tal? Sí, ¿No? un tema muy difícil. La verdad es que sí es complicado porque decíamos toca las fibras más grandes, sobre todo cuando es una persona tan importante, un ser querido tan especial. Entonces duele mucho, pero como yo les dije en la parte de la aceptación, el amor es incondicional y cuando trabajamos déjalos ir con amor y además que ese amor continúa, es decir, yo no dejo de amar a mi abuela, a mi madrina o a alguien más, algún ser querido, porque haya fallecido. Sigue siendo una parte importante en mi vida, son parte de mis ancestros que me dan sentido a lo que hoy soy. Y entonces yo puedo resurgir hoy, aquí y ahora como estoy y tratar de ser mi mejor versión gracias a ellos, ¿no? Y ese es el amor que para mí es importante. Sí, y de ahí, por ejemplo, el caso que nos estabas comentando, Miri, ¿no? Y volvemos al mismo punto, la importancia
de recorrer el duelo acompañados. Así Porque la chica se fue de la ciudad, ¿no? Bueno, cambió de ciudad y como ella, pues muchos, ¿no? Ante un duelo, pues se cambia de ciudad y dice, perfecto, no lo estoy viendo, no estoy en el sitio, pero ¿qué ocurre? 2 años después, un año Claro, después, claro. se detona de una manera impresionante y por algo que a veces es hasta una canción, una Sí, palabra, sí. una frase. En este caso ella pasó por la calle donde vivía de Sí, el pequeña. déjà vu que decía. Ajá, y el revivir eso, el golpe en el que el cerebro trae el acontecimiento es de una forma a veces mucho más fuerte que se vivió en esa ocasión, ¿no? Adri. Sí, así es. Entonces, yo creo que por eso es importante, para mí es fundamental que demos elementos a nuestros hijos desde pequeñitos de cómo ir viviendo esos duelos, de qué pasa. Cuando tenemos la conciencia, que viene en la etapa del factor de realidad y de la aceptación, de la cual nos habla Elizabeth Kubler-Ross, pasamos a la conciencia. La conciencia viene del consciere, darme cuenta que me estoy dando cuenta qué es lo que me está pasando, que estoy viviendo una etapa de duelo. Y así como puedo ir en esta aceptación, a lo mejor me puedo volver a choquear o puedo entrar en negación o en el enojo nuevamente, pero ya es más fácil volver a la aceptación porque ya recorrí ese camino. Entonces también eso, pues yo creo que si lo vamos enseñando, va a ser más fácil y más bonito porque les vamos a dar elementos a nuestros pequeñitos para que desde niñitos sepan cómo honrar, por ejemplo, las vidas de sus mascotitas, ¿no? A mí me gusta mucho el manejo de duelo de las mascotas, porque pareciera ser que, ay, pues como la tortuguita, ¿no? Que dices, se va ahí o a la basura, ¿no? Y ya. Pero no, porque es algo muy importante que es tu compañía desde pequeñito, ¿no? Oye, y ahorita me hiciste recordar algo. Voy a leer un saludo antes de comentar esto. Saludos, Adri, tu roomie desde Ciudad de México. Ah, muy bien, muchas gracias. Oye, me hiciste recordar que hace muchísimos años mis hijas ya están grandes, ahí por ahí sí oyen la anécdota, ¿no? Ajá. Y no lo hacemos desde un punto de vista o desde que los papás mal, ¿no? Simple y sencillamente su papá, ¿no? Les quiso jugar pues la broma porque tenía la pecera y se muere el camarón, pero ya era un camarón que habían comprado pues pequeño, ¿no? De agua dulce, entonces ya estaba grandecito. Y pues un día llegan de la escuela y lo encuentran flotando, ay, se murió mi camarón. Y el papá no va, ay, sí, se murió el camarón. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el camarón? Y el papá, lo vamos a freír y nos lo vamos a comer. O sea, ¿no? Sí, Él sí, lo sí, dijo sí, de sí. broma, pero obviamente el Sí, claro. impacto de las palabras en los niños, ¿no? Como la niña de la tortuguita, pues, ay, pues ya, se murió a la taza del baño y adiós. Sí, O sea, que sea. ¿no? Entonces sí debemos también tener cuidado en este tipo, pues, de bromas, ¿no? Que les jugamos a los niños porque sí, de repente, pues, ellos se llegan a confundir y en su mente creen que no le damos importancia a nosotros como Claro, adultos a las emociones y a los sentimientos que ellos van teniendo, ¿no? Sí. En esas etapas. Sí, yo creo que ese manejo emocional es muy importante. A mí me pasa de repente que muchas personas me ven, por ejemplo, si yo ahorita estoy viviendo una pérdida, un duelo muy importante por mi papá, un duelo anticipado, está un poquito mal mi papá. Entonces, de repente lloro y me desahogo y es como tú, tanatóloga, llorando, ¿no? Y yo decía, pues seamos todos tanatólogos, entonces, Soy ser para no humano, llorar. ¿no? Claro. Y tengo papá. Y tengo papá y duele. Entonces, parte del duelo es eso, enseñar a expresar los sentimientos y emociones y saber qué es lo que nos está pasando, ese conocimiento, esa conciencia de lo que estoy viviendo para que sepa cómo enfrentarlo, tener esa conciencia de la finitud, Sí. ¿no? Adri, dinos dónde podemos localizarte, ya estamos casi por cerrar Claro el que sí. programa. Dinos dónde pueden localizarte. Sí, pues estoy en Facebook estoy, tengo una página ahí como Adriana Hernández Rivero y también como Rivero Holistic, que es también estamos en proceso de una fundacioncita que ahí va, en donde es trabajo de ayuda, hacemos brigadas médicas, apoyo a personas pues en condiciones muy extremas, con pláticas, con conferencias, con despensas, con algunas cosas. Tengo algún equipo de voluntario que en algunos momentos hemos podido
ayudar o llevar algún apoyo a alguna fundación. Está ahí, latente, hay que irla trabajando un poquito más, pero pues ahí estamos en esa, también estoy en algo de, bueno, básicamente en esas, y en mi teléfono, en el 55 34 27 93 12. Más tarde va a entrar Adri ahí a los comentarios y les va a dejar su página de Facebook para que la puedan seguir y su número telefónico. Miriam, invítalos a ver tu programa. Claro, sí. Sí, es todos los sábados a las 10 de la mañana, igual por la página de ¿Qué Onda Web? Y pues ahí siempre estamos tratando temas pues muy parecidos con esta intención de poder siempre ayudar y dar información a todas las personas, y con este tema que está la verdad muy interesante, y la importancia todos de ir acompañados, porque los duelos son muy difíciles. Entonces pues prevenir y estar siempre evitar el sufrimiento, ¿no? Sufrir de más. Así es. Sí, la verdad es que sí, siempre acompañado las cosas se pueden ir viendo de una manera diferente, mucho más rápido y mejor, les digo yo, ¿no? Y en esta historia que les contaba precisamente al inicio, ¿no? De este monje que se va, la realidad es que donde vayas, a donde vayas, solo o acompañado, si no has trabajado lo que tengas que trabajar de manera interna, vas a seguir reaccionando y sintiendo lo mismo siempre. Entonces, de ahí la importancia que podamos trabajar, identificar, porque ante la menor tempestad, el menor acontecimiento, la menor acción que tengas de otra persona o de el medio ambiente, vas a reaccionar de una manera como la que reaccionó el monje, porque no está afuera, está adentro. Está adentro. Entonces, hay que aprender a hacer de lo significativo, algo positivo para nuestras vidas. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La importancia de la tanatología, recorrer el camino acompañado. Así que pues ahí les dejamos el programa, quien haya entrado un poquito más tarde lo puede regresar, y nos vemos la próxima semana con otro tema, otro invitado, y seguiremos pues hablando del desarrollo del ser y desde un punto completamente integral. Pues muchísimas gracias, hasta allá en Colombia, en Panamá, que nos ven a través de CCU Televisión, y se preguntarán por qué especialmente a ellos, porque a ellos llegamos en televisión por cable cerrado allá. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y saludos de donde quiera que nos estén viendo, de verdad, y compartan el programa, denle like, hagan preguntas, comentarios, y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches.